11 millones de dólares en obras inconclusas y en remozar los baños de la gobernación de Miranda. Ya hablamos del Banco de Andorra, de los contratos falsos, y cierra con broche de oro el caso del señor Rincón, los llamados, el famoso caso de los llamados narcosobrinos. Es decir, hay casos de corrupción como nunca antes habíamos visto. Y de José Luis Parada y compañía en PDVSA. Está el de Parada, sí señor, aquí lo reseña también, lo reseña también, el de Luis Parada en PDVSA. Casos, y además por la magnitud de lo sustraído, es una cosa impresionante, casi incomparable con todo el resto de la historia del país. Desde 1830 a 1998 no se había robado tanto en el país como desde el 99 hasta el 2010, hasta estos años, hasta el 2016. Ese proceso de corrupción se fue comiendo la legitimidad misma de la revolución. Totalmente. Hoy, incluso, legitimidad por origen creo que queda poco después de las elecciones del 6 de diciembre, y legitimidad por desempeño está totalmente liquidada, porque si hay una percepción en el país hoy en día es que el gobierno ha sido malo y seguirá siendo malo por lo que se asoma. Hay un pequeño recuadro en el reportaje de Ocando Alex, que es primera vez que yo lo veo, donde se nombran algunos boliburgueses, con pelos y señales y con el delito cometido. Así que yo se lo recomiendo, está en la página 3 de versión final, un excelente reportaje que hace este periodista con motivo de celebrarse o de conmemorarse hoy 24 años de la intentona golpista que cambió la historia del país, querámonos, para bien o para mal. Y 4 de febrero del 92, que hoy celebran, la prensa regional recoge en publicidad multicolor, recoge el mensaje de que para el sector oficialista, hoy es el Día de la Dignidad Nacional. Yo recuerdo ese 4 de febrero, y más allá de lo que conocemos que ha pasado desde el 92 hasta acá, yo recuerdo también que en el 92, primero la gente no salió a la calle, la gente estaba asustada en sus casas, expectantes a ver qué era lo que iba a pasar. Los golpistas hicieron llamados a la gente que saliera a la calle y no salió. Yo soy testigo de primera mano, porque yo estaba en la calle ese 4 de febrero y tuve la oportunidad de dar vueltas por toda la ciudad, por alguna buena parte de la ciudad, hasta que un soldado me detuvo y me dijo: ciudadano, ¿qué hace? Yo le dije: no, estoy buscando una medicina. Bueno, busca la medicina y para su casa. Un soldado con una banda tricolor. Pero yo lo que te quiero significar es que, derrotada la intentona golpista, los actores y los factores políticos de este país decidieron darle un cambio de rumbo, darle un giro de 180 grados a lo que estaba pasando en el país, y forzaron la institucionalidad democrática para que esos cambios ocurrieran a destiempo. Es lo que hemos repetido muchas veces, de que las instituciones venezolanas tenían un piso de barro, que no se pudieron sostener y no fueron capaces de defenderse. Partidos, dirigentes políticos, entramos en un debate y en una diatriba que casualmente, Ender, leyendo y documentándome sobre todo lo que está pasando hoy día en España, te comentaba esta mañana una frase que bien nos calza a la Venezuela de 1992, ¿no? Cuando yo te decía que los españoles hoy pareciera estar como los venezolanos en el 92, parecieran estar como los niños jugando a acercarse a la candelita a ver si de verdad quema. Bueno, ojalá los españoles se dieran cuenta que acercarse a la candelita no tiene sentido, porque siempre te va a quemar, porque la candela quema. Y el mejor ejemplo de que la candela quema es esto que tenemos hoy día. Por cierto, que quienes forzaron esos cambios, que quienes sembraron aquellos vientos, fueron las primeras víctimas en recoger las tempestades. Y esa es una lección que nos da la historia, que deberíamos estar aprendiendo hoy, 24 años, al fin, gracias a las calculadoras y no a los abacos del Banco Central, podemos estar viendo las tempestades que estamos recogiendo, porque primero fueron los proponentes, ahora es todo el país. Decías algo al principio sobre
o fuera de los micrófonos, ya no me acuerdo cuando hablamos de en o out, sobre el caso de Arias, cómo Arias empieza frente a la debacle inclusive de su propio gobierno en el Zulia, empieza a recordar lo que fueron los viejos principios del año 92, y él mismo hace una fuerte crítica hoy a la corrupción que se pasea por todo el país y por las autopistas, sobre todo cuando hay alcabalas de algunas fuerzas de seguridad del Estado, que matraquean a la gente que va pasando, le quita los alimentos, le quita las cuestiones a cambio de alguna cuestión. Eso lo hacía Arias hace 3 o 4 días. Parecía un candidato de la oposición criticando al presidente Maduro. Pero él dice que no, que él no está trabajando para la Obviamente que está trabajando para la reelección, obviamente. Es decir, entonces, con Arias nunca se sabe, porque además de hoy aparece defendiendo la gran misión vivienda con expresiones muy parecidas a las de Istúriz, diciendo cosas que nosotros no pensamos que Arias podía decir, que son mentiras flagrantes, ¿no? Sí lo tenemos, bueno, mira, en el diario La Verdad de hoy, exclusiva, Arias declara y dice, no estoy trabajando para la reelección porque yo lo que trabajo es para servir. Sí, el caso es que es bueno que trabaje para la reelección, porque a lo mejor trabajando para la reelección hace cosas buenas, pero la verdad es que a veces su gobierno... No, es que esa es la gran equivocación, esa es la gran equivocación precisamente, y se lo he venido diciendo a amigos relacionados desde hace un tiempo para acá. Quienes apostaron por el Arias, quienes apostaron hace 4 años por Arias, creyendo que Arias iba a ser la primera versión que tuvimos de la gobernación del Zulia, se equivocaron. En un régimen como el que tenemos, ninguna persona que forma parte de él puede actuar autónomamente, tiene vida propia. Son fichas en un tablero de ajedrez que el gran mandante mueve a su real saber y entender. Fíjense que Arias Cárdenas, si nos ponemos a analizar bien su gestión, Arias Cárdenas, más allá de todos los señalamientos y todas las acusaciones que hay sobre corrupción en su gobierno, donde hay una troika, una tríada, donde 3 se reparten todo, donde todo pasa por mucho más allá del 20 y del 30%, si nos ponemos a analizar el gobierno de Arias Cárdenas, a él, el poder central le hace exactamente lo mismo que le hace, por ejemplo, a la alcaldesa de Maracaibo, que supuestamente no, que adversa y es de otro signo, ¿no? No le asignan los recursos para que Arias pueda desempeñarse y desempeñar su obra de gobierno a su leal saber y entender. No, Arias cabalga e inaugura obras con los recursos que le envía el Poder Nacional, mejor dicho, los recursos que le envían, no, con las obras que desarrolla el Gobierno Nacional. Le hace Misión Vivienda, los 5 kilómetros que terminó allá de la autopista La Zulia, pero obras en concreto de él, que tú puedas decir, esta es la gestión de Arias, no hay casi nada, y no lo hay porque no le asigna el Poder Central no le interesa. No, y no solamente eso, sino que además le coloca un hombre aquí, que es una nulidad. Ah, pero eso es nuevo. Que es Darío Vivas. Porque hasta hace una semana Arias era el vicepresidente regional. Exacto, del PSUV para Zulia Falcón. Lo que pasa es que el presidente Maduro, como digo yo hoy en mi columna, a media semana, el presidente Maduro pareciera estarse preparando para el día después. ¿Cuándo es ese día después y cuál es ese día después? Es por definir, pero pareciera estar asumiendo el control directo del partido a nivel nacional para no tener ningún tipo de disidencia y para asegurarse el respaldo y el apoyo del que sin duda todavía hoy sigue siendo el primer partido del país. Quizás no sea un partido organizado como lo conocemos, pero es una estupenda maquinaria electoral, sí. Y además de que es una estupenda maquinaria electoral, es una estupenda correa de transmisión de mensajes, eslóganes, estrategias. No, y además tiene una excelente, ¿cómo se llama?, vertiente comunicacional. Sí, entonces yo creo que Darío Vivas en el Zulia, así como Tarek de la Isami, que creo que lo enviaron para Caracas, es expresión de que el presidente Maduro se va a quitar todo tipo de disidencia para con él dentro de la organización. Bueno, el caso es que a Arias justamente le pusieron al peor, a Darío Vivas. A Arias no, al Zulia, porque es un castigo. Sí, o al Zulia. Sí, es un castigo para el Zulia, pero sobre todo es decirle colocarle a Arias
una persona que por lo menos desde el punto de vista político, intelectual, desde cualquier punto de vista, es una nulidad. Es decir, y de eso la historia venezolana reciente da cuenta, inclusive con casos que deberían ser investigados tanto por la Asamblea Nacional como por la Contraloría General de la República. Y aprovechando también que es 4 de febrero, para nosotros día asiago, para el oficialismo Día de la Dignidad, hoy también es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Hoy ha sido escogido por la Organización Mundial de la Salud y suscrito por las Naciones Unidas como un día para solidarizarnos, cosa que nosotros hacemos con todas aquellas personas que han sido víctimas de tan inefable mal, prácticamente un mal sin cura hasta el momento, y que aqueja a tantas personas y que, bueno, que todos directa o indirectamente hemos sido víctimas, hemos sido tocados por ese mal, directa o indirectamente, por activo y por pasivo. Y qué triste tener que recordar hoy 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, a todos los pacientes afectados por el cáncer en todas sus expresiones aquí en Venezuela ante la crisis de medicamentos que hay. De medicamentos de carácter oncológico, es decir, y de verdad que coincidencia, hoy es Día Mundial del Cáncer y estamos conmemorando el 4 de febrero, porque en verdad esto ha sido un verdadero cáncer que ya hizo metástasis. Que ha hecho metástasis, es decir, el problema de la corrupción que nace y que está vinculado al proyecto revolucionario ha hecho metástasis y está repartido en todo el sistema linfático del país. Es una cosa impresionante creo que en el diario La Verdad, ¿Ah? Sí, continúa, pero creo que en el diario La Verdad hay una reflexión sobre el particular, sobre el tema de las radioterapias que están, todo lo que se está sufriendo por las radioterapias en el país. Más allá de los medicamentos. Bueno, se reporta. Fíjate, se reportan casos de muerte por ausencia de medicamentos para cuestiones cardiovasculares. No hay hipertensivos, no hay digestivos. Tenemos un problema grave con el Zika, tenemos un problema grave con el Guillain-Barré, no hay inmunoglobulina. Entonces, hay una emergencia en el sector salud. Ayer, creo que el próximo jueves o ayer se decretó, o hoy se decreta la emergencia alimentaria. Es decir, vivimos de emergencia en emergencia. Y de verdad, uno no observa por parte del gobierno medidas racionalmente bien fundadas para enfrentar la enorme crisis, tanto en alimentos, tanto en salud, tanto en inseguridad, como la que estamos viviendo. Si el gobierno dejara de hablar las cosas que a veces habla, por ejemplo, lo que dijo la señora Iris Valera ayer, que es una cosa, yo creo que debería registrarse en frases de antología. Ella dice que las materias primas para la industria no hacen falta, porque no hacen falta, porque si tenemos conuco, no habrá hambre. Entonces, uno le tiene que pedirle no sé a quién pedirle del oficialismo, que le diga a su gente que por favor ya está bueno de disparate, porque esos disparates nos afectan. Hay gente que le cree fervientemente a Iris Varela. Sí, claro. Mucha gente. Cuando Iris Varela dice, las materias primas para la industria, para el desarrollo de la industria, ¿qué es eso? Eso no hace falta. Pero es que, ¿qué le vamos a seguir dando a Lorenzo Mendoza? No, si hay conucos, no hay hambre. Pero es que la figura del conuco, del sembradío doméstico en las casas, en los apartamentos, en los balcones, es un fenómeno bastante interesante, pero para la pequeña familia nuclear, para quien promueve el sembradío, pero tú no puedes apostar y soportar la alimentación del país a punta de conuco y cultivos organopónicos y crías de ganado, porque entonces, ¿qué nos van a decir? Bueno, ya nos lo han dicho, pero entonces la alimentación del venezolano pasa de lo que sea capaz de sembrar en su casa, en su apartamento, de la gallina que sea capaz de cultivar, del cerdo y de la vaca. Fíjate que yo pensé... ¿Y cómo hacemos con los peces? Fíjate, yo pensé que nosotros podíamos a estas alturas tener una economía más o menos desarrollada, pujante, qué sé yo, pero resulta que es todo lo contrario. Entraron 2,5 billones de dólares y resulta que importantes haciendas como el Capitán, por ejemplo, que incluso lo dice el propio Arias, ha sido liquidada por la demagogia. Entonces, hoy probablemente de ahí no se saca ni siquiera una mata de lechuga.
Y así sucede con, con toda la cuestión. Retomando lo del tema del cáncer, aquí está la información del diario La Verdad. Maracaibo solo tiene un equipo de radioterapia para tratar el cáncer y fuentes internas del hospital universitario aseguran y aseveran que la máquina trabaja a medio andar. A medio andar. Así A será. medio andar. Así será. Lo peor que le puede pasar a uno en este país es enfermarse. Y peor todavía es morirse, porque para abrir un hueco en el cementerio están cobrando, para abrir el hueco, 20.000 bolívares. Es decir, una familia humilde tiene que llevar 20.000 bolívares en efectivo para pagarle a los enterradores. Vamos a una pausa y regresamos. Volver a casa con Cáceres, que es una respuesta que nosotros damos al programa, al documental de PTV. Sí. Dice que los que se fueron de aquí son todos catiritos de pelo rubio, dientes rubios, ojos rubios. Con la excepción de una. Sí, con la excepción de una muchachita que nació en Caracas, pero que su papá nació en Barinas. Es así. Mira, oye, ayer se desató una tragedia una tragedia en Caracas, el Buñuelo. El Buñuelo es un delincuente terrible. Yo creía que era un postre tradicional. No, también se hace de yuca, ¿no? Queso con una miel de papelón bien hecha. Pero el Buñuelo es un terrible delincuente que ha matado a una treintena de personas y especialmente como que se especializa en matar policías. Ayer mató a uno justamente. Pero se entregó abrazado a su madre. Ah, ¿verdad? Ese es el que estaba en una situación de secuestro, y pidió que le trajeran a la mamá. Sí, entonces abrazado a su madre, se entrega. El caso es que... ella es la mejor aval de la buena conducta. El caso es que él sale de la cárcel. Él estaba preso y sale de la cárcel por buena conducta, el Buñuelo. Entonces el señor ministro del Interior dice que el Buñuelo es un hombre de derecha. Y con eso lo metió en el saco de la oposición. Ese es un opositor. Pues aquí todo se arregla y se resuelve desde el gobierno, diciendo que todos aquellos malos de verdad son de la oposición. El Buñuelo es de la oposición. Ojo. Bueno, ¿no ves cómo Arias Carrera dice que Viallo París es un gran policía porque es un hombre de izquierda y los de la derecha lo critican porque no es un policía de derecha? Sí, porque es un policía de derecha. Ah, no, es un policía... Lo critica a la izquierda porque es un policía de derecha. Bueno, exacto. El señor Buñuelo terminó siendo de derecha y paramilitar. Pero el problema no es allí. Lo peor es que el ministro dice que hoy mismo van a salir a vengarse. Pero si es el ministro de Justicia... ¿Cómo se van a vengar? ¿Se van a vengar de quién? De lo que hizo, yo supongo de lo que hizo el Buñuelo. Es decir, hoy mismo van a salir a vengarse. Yo creo que la palabra venganza no cabe en la boca precisamente del ministro de Justicia y Paz, además. Sí. Entonces, y eso de ponerlo en el sector de la oposición, como si los opositores fueron los que le abrieron la cárcel por buena conducta, chicos. El ministro tiene que cuidarse. Es que se dice una cosa de los oficialistas. Y eso lo dijo el ministro antes de que aparezca la foto. Seguramente. Porque seguramente este es uno de los 100.000 con los que se ha foteado. La ministra. Claro. Bueno, pero vamos a conversar con Gerardo Antúnez, quien es diputado a la Asamblea Legislativa Regional. Es un militante importantísimo del Nuevo Tiempo. Coordinador regional de la Mesa de la Unidad. De la Mesa de la Unidad, además. Pero nosotros venimos, porque hay un caso que a mí siempre me ha preocupado, ¿verdad? Desde hace días, desde hace rato, pues. Porque yo voy mucho al centro y paso por dos partes que son importantes en el centro, la Plaza Baral y el Paseo Ciencia. Y de verdad que me parece... Por cierto, el Paseo Ciencia, la Plaza Baral, el Paseo Ciencia sobre todo, tanto la calle 96 de ida como la de venida y sus paralelas, el mayor estacionamiento a cielo abierto que tiene Maracaibo. Claro, el caso es que, bueno, eso antes tenía unas latas. Cuando quitaron las latas uno pensó que ya estaba la cosa medio armada, pero resulta que eso es un peladero de chivo, ¿no? Sí. Ahí no hay nada. La Plaza Baral... hay unas caminerías y unas matitas. Sí, la Plaza Baral, que fue hecho con un proyecto de no sé cuánto costó, limpiaron el piso. Eso fue una inversión del gobierno nacional. Limpiaron el piso. Hicieron unas bases para montar allí una especie de kiosco de cosas para los vendedores ambulantes, para los moneros. Bueno, nada de eso, el piso ya está tan feo como el que quitaron. Y dejaron las estructuras para montar los kioscos, pero eso se quedó. Son los nuevos monumentos. Eso se quedó. Los nuevos Atlantes. Y los Atlantes están allí mirando impasiblemente el desastre que se ha hecho.
Ahora, se dice que se invirtió una cantidad de dinero allí. Y yo quisiera saber en qué se invirtió, porque la cantidad de dinero que dice que se invirtió no se compadece con la ranchería que han montado allí. Pero tienes que diferenciar, son dos cosas distintas. La Plaza Baral es una cosa y el Paseo Ciencia es otra. Sí es, pero La inversión de la Plaza Baral es una inversión que debió ejercer la Contraloría Social, el gobierno regional, porque eso es una inversión del Ministerio de Turismo. Y la del Paseo Ciencia es una inversión que debió ejercer Contraloría Social, el gobierno regional y el Consejo Legislativo, y para eso está Gerardo Antunes acá, porque eso es un desarrollo del Centro Rafael Urdaneta, que depende de la Gobernación del Estado. Tiene la palabra, diputado. Sí, buenos días. Primero agradecerles la invitación, ¿no? Ciertamente es un caso que llama poderosamente la atención. Nosotros desde el mismo momento en que retiraron esas latas, le venimos haciendo seguimiento a este importante obra y mucho antes. Porque fíjate que tenemos que hacer historia para entender, comprender la inmensidad del desastre que se ha ejecutado allí. En la gestión del gobernador Pablo Pérez, se quiso desarrollar, es la misma de Manuel Rosales, podemos irnos más atrás. Claro, claro. Todo ese lote de terreno, desde la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá hasta la Plaza Bolívar, se elaboró un gran proyecto y que lamentablemente, por lo menos a Manuel no le dio tiempo culminar hasta la Plaza Baral, donde estaba incluida la Plaza Baral también. Manuel dejó hasta lo que... Hasta el monumento. Y lo que iba a hacer, le faltaba un poquito para hacer lo de San Sebastián, que era como terminaba esa primera etapa. No, se culminó completo hasta San Sebastián. Okay. Pablo culmina la parte de la iglesia Santa Bárbara, inmediatamente cuando se comienza a trabajar en la parte en cuestión, la zona que estaba cubierta en lata, vamos a denominarla así. La que va de Santa Bárbara hasta la Plaza Bolívar. Exacto, el IPC, en ese momento, el señor Romero, el arquitecto Romero, paralizan la obra. El argumento es que no existía, que el proyecto que se pensaba ejecutar no era compatible con lo que es el entorno de la ciudad y la normativa de patrimonio que ellos exigían para ese momento. Esa obra se paraliza, pasan varios años, llega el gobernador Arias Cárdenas, inmediatamente tumban las latas, inician unos trabajos allí. Esos trabajos... Por cierto, se le quitaron todos los sesgos ideológicos y los vetos al proyecto que se tenía, porque parece ser que ahora sí les gustó lo que el gobernador Arias Cárdenas presentó. Bueno, pero hay un histórico. Leonardo Monsalve, que era para ese momento fue el primer director o el jefe del CRU, inician esos trabajos. Esos trabajos se inician con una inversión de 14 millardos de bolívares, ¿verdad? Inmediatamente, agarrando a Arias Cárdenas, estamos hablando al inicio del 2013. Para finales de ese mismo año, se inaugura esa obra. Una obra inaugurada, por cierto, asistió en representación del gobernador del estado, el actual, o creo que ahorita es hasta no sé, Giovanni Villalobos, secretario de gobierno en este momento, anterior secretario de Educación, asiste Giovanni Villalobos. Bueno, y lo que se observa en esa inauguración, mira, es un peladero, como tú lo dices. No hay ninguna no hay árboles nuevos, los viejos secos, unas caminerías y unas maticas. Eso fue lo que inauguraron en esa fecha. Me recuerdo que para el 18 de noviembre del año 2013. Inmediatamente en el 2014 nosotros hacemos la denuncia, porque no contaba, en el anuncio que se hace de la inauguración, se habla de un sistema de riego, se habla de un sistema de iluminación. El sistema de iluminación lo instalaron el 18 de noviembre y antes de que finalizara el año lo desmontaron. O sea, como que fue prestado el sistema de lámparas que instalaron. Eso, mire, eso está documentado porque le sacamos fotos en su momento a cada situación de esta. En el 2014 ya han destituido Monsalve, y se encarga Tito Melián, estamos hablando ya del mes de junio, el arquitecto Tito Melián, actual presidente del CRU. Hablan entonces de una segunda y tercera fase, y en la segunda fase se invierten 20 millones millardos de bolívares, ya lleva 34. Ahora, lo grave de esto, y es por eso que sostenemos
que no existe proyecto, porque la segunda fase no fue otra, sino que demoler lo poco que construyeron en la primera fase. Las caminerías que se construyeron en la primera fase fueron demolidas con martillo, las quitaron para construirlas nuevamente, que es como actualmente permanece. O sea, se han pagado dos veces por la misma obra, las mismas caminerías. Y instalan un sistema de riego que hoy no existe tampoco. ¿No existe el sistema o no hay agua? Tito Melián en junio, a finales del 2014, nosotros retomamos el tema y Tito Melián nos hace el anuncio que existe una tercera fase que tiene una inversión de 70 millones de bolívares más. Ya estamos hablando de 104 ya estamos hablando de 100 millardos de bolívares. Y al día de hoy, ese lote de terreno da vergüenza para los maravinos, que una zona tan visitada por nuestros turistas cuando nos visitan, porque ciertamente acuden a lo que es el homenaje que se le construyó a nuestra Virgen Chiquinquirá, inmediatamente consiguen ese desastre. El downtown de Maracaibo, el circuito religioso que tan buenos réditos les ha dado a los turistas. Esto es un caso que se ha expuesto antes, porque ¿cuáles son las acciones que hemos...? Porque no podemos quedarnos simplemente en la denuncia. Claro. Este caso se elevó y personalmente le entregamos con todos las fotos y los argumentos, los elementos de juicio para sostener lo que estoy diciendo en la mañana de hoy a la actual Contralora del Estado, Zulia, la licenciada Cusina. Bueno, eso fue en el 2014, hasta el momento, hasta la fecha, nosotros no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la Contraloría General del Estado. Dentro del Consejo Legislativo pedimos un derecho de palabra, hicimos la denuncia ante la plenaria del Parlamento Regional. Por supuesto, la mayoría oficialista, la mayoría del gobierno ha hecho caso omiso o voltearon la mirada sobre este caso tan escandaloso. Ahora, cuando yo hablo de que esa obra muestra lo que ha sido el desastre de la gestión de Arias Cárdenas, porque es una obra que se está ejecutando prácticamente en las narices del gobernador del estado. Está ahí a diagonal a su palacio de gobierno. ¿Cómo es que él no se percata de lo que está ocurriendo allí? Que a pesar de una inversión de 100 millones, de más de 100 millardos de bolívares, aún hoy eso permanezca en la situación, a oscuras, ¿verdad? Pusieron unas lámparas el año antepasado para el tema de la feria, pero todavía eso permanece a oscuras. La parte sur de la plaza, que es lo que medianamente se puede observar, porque el año pasado sembraron ciertamente grama y algunos árboles, se está secando por falta del agua. Sabemos la crisis que estamos padeciendo, pero por amor a Dios, ahí se gasta una inversión tan importante, yo creo que esa inversión hay que mantenerla. En final de cuentas, esto es un caso que nosotros nuevamente vamos a recordarle a la Contralora General del Estado que es su responsabilidad fijar posición sobre esta situación. Y por supuesto, ante el Consejo Legislativo, exigirle a esa mayoría oficialista que se abra una averiguación sobre este caso para que los recursos del Zulia no se puedan seguir dilapidando de la manera como lo han hecho en esa obra. Y sobre ese punto te quería decir dos datos adicionales. La Plaza Bolívar, que no está incluida en ese proyecto, pero yo que también soy visitante frecuente de la Plaza Bolívar, tengo unos amigos limpiabotas allá que son una nota. Y hay una avena enfrente de la Plaza Bolívar riquísima. A Roja le gusta el fororo. Y a Roja, ahí también tienen el fororo. Bueno, pero lo que te quería decir es que yendo a la Plaza Bolívar me doy cuenta que tienen años y años y años cambiándole los pisos a la Plaza Bolívar y no la terminan nunca tampoco, ¿no? O sea que pónganle ojo también a eso porque algo raro también debe estar pasando con la Plaza Bolívar. Lo otro que te quería preguntar con respecto a la denuncia que estás haciendo es lo siguiente. Tú has tenido la oportunidad de ver el proyecto, o sea, tú te has tenido la oportunidad de ir al CRU y que el CRU te diga esto es, en definitiva, lo que nosotros queremos hacer. La pregunta es, porque primero tú tienes que saber muy bien qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se ha hecho o para dónde vamos. Y lo segundo es, porque yo vuelvo al IPC, como se lo dije a Pedro Romero aquí, se opuso a que el proyecto de Pablo Pérez, porque no guardaba relación, no tenía impacto ambiental y estético y no sé qué, y ahora el IPC autorizó. ¿Qué fue lo que autorizó para que el gobierno de Arias pudiera gastar de 104 millones de dólares? Hay unos elementos que están a la vista
si la segunda fase lo que sirvió fue para demoler lo poco construido en la primera, y en la tercera fase también demolieron parte de la segunda. Mire, de la segunda, mire, sin lugar a dudas, no existe un proyecto. Mira, sin embargo, yo te voy a tomar la palabra y le voy a solicitar una audiencia al arquitecto Tito Melián, porque yo creo que hay que sustentar las cosas. Porque, y en por algún ejemplo, momento él tendrá que responderme. Te lo digo porque tampoco te guíes mucho por eso, pero por lo menos para que tengas una idea, porque aquí en Arenas y yo, y Roja también, fuimos testigos de una oportunidad que nos enseñaron la maqueta de lo que iba a ser el puente Nigales. Sí, y cuando yo le pero cuando yo le pregunté, ajá, pero esa maqueta responde a cuál proyecto, y me dicen, ¿qué proyecto? No, tenían la maqueta, pero no tenían el proyecto. O sea, hicieron la maqueta, pero Sin el proyecto. pero sin Mira, el en proyecto. la gestión de Pablo Pérez, la actuación del IPC y de Pedro Romero fue una actuación política de evitar que se culminara esa importante obra. Ahora, de manera irresponsable, autorizan el inicio de, porque yo supongo que si una obra... Pero no fue Pedro Romero el que autorizó la continuidad. Si estuvo, pero por lo menos el IPC, si estuvo El IPC sí, paralizado, el si IPC estuvo sí. paralizado por ese organismo nacional y reinician la obra, yo creo que han debido por lo menos presentar Por cierto, a la audiencia hay que aclarar proyecto. que el IPC no es la vieja protección al consumidor, estamos hablando del Instituto de Protección Cultural. de protección del no, patrimonio de cultural. patrimonio cultural. Instituto Patrimonio Cultural. Que por cierto también tiene un debe muy grande, un día de esto vamos a conversar con eso, un debe muy grande con el casco histórico y la Plaza Bolívar y lo que tiene que ver con el centro cívico en Cabima, porque allá también Una IPC, situación similar una con la situación Plaza similar Bolívar. para que no se pudiera construir la Plaza Bolívar. Ahora, si hay proyectos, hay inversiones, pero no hay control del gasto y nada, porque parece ser que, bueno, el gobernador rindió cuenta. El proyecto, usted ya lo leyeron. Sí, por supuesto. Leyeron ¿Qué el pasó? informe. ¿Qué pasó en el Palacio No, de Eventos? no hemos leído, mira, mostró, entregó 4 libros muy Pero, grandes. y el libro está en... Y ya le solicitamos el mismo día al secretario de la Cámara que nos hiciera llegar copia o digital o sobre el informe. Yo tuve la oportunidad en el saludo con el gobernador de invitarlo. Le dije, mire, gobernador, podemos ir aquí mismo, cerca, aquí, al antiguo Paso Ciencia, o podemos ir al Hospital Chiquinquirá, para que usted entre en contacto con la realidad, con la vivencia Pero de tú crees que el gobernador no está en contacto con la realidad de la ciudad ni del Estado. Es decir, yo tú crees creo que gobierna de oídas, porque Yo- porque mira. él escucha, no porque ve. Por lo menos es mi interpretación después de escucharlo por casi 3 horas. Nunca antes nos he tenido acostumbrado a eso. A su mensaje. Primero, Gerardo, no recuerdo que el gobernador haya presentado memoria y cuenta antes. No, sí lo hizo. venía haciendo, pero en actos muy protocolares, muy cortos, que fíjate que no pasaba. Este año, yo creo que motivado a la campaña electoral que vamos a tener, ya él da inicio a esa campaña electoral, a pesar que no está trabajando por la reelección. Bueno, pero estuvo 3 horas en su intervención, allí en Elías Bermúdez, no estuvo 3 horas allí. Mira, y yo saco del mensaje del gobernador que está totalmente desconectado de la realidad. Mira, en el tema de la seguridad, yo creo que el gobernador pareciera que desconoce lo que estamos viviendo los zulianos. Pero él es el jefe de la policía. Por él mismo supuesto, él se declaró comandante. Entonces, ¿cómo se declara comandante de una institución de la que él desconoce la realidad y de su entorno? ¿Cómo Mira, es eso? una policía totalmente desguarnecida, que no tiene patrullas, que no se ha vuelto a actualizar lo que es el armamento, que no... él lo reconoce en ese mensaje, que tiene patrullas paradas por baterías y caucho. Fíjate tú, cuando el gobernador lo reconoce. Pero no solamente eso, sino lo que estamos padeciendo los zulianos. Mira, en el caso de Miranda, en el caso de Baral, Santa Rita, la Cañada de Urdaneta, es asombroso. Ahí el gobierno son quienes lo dirigen prácticamente son las bandas que cobran vacunas, que hacen vida en esos municipios. Lo del municipio de Y Miranda es increíble. Y el gobernador parece no darse cuenta de esta situación. En el tema de la seguridad, si vamos al tema de educación, otra parte vital y muy sensible para los zulianos, aquí no se ha vuelto a construir una sola escuela, no se ha recuperado una sola escuela. Apenas lo que ha logrado hacer es pintarle la fachada a algunas escuelas construidas en la gestión de Manuel Rosales y de Pablo Pérez por su colorcito rojo, pero además de eso no ha hecho nada. Programas tan importantes que eran colaterales de lo que eran las escuelas de avanzada en el Zulia,
como el programa de alimentación escolar zuliano, como la entrega de útiles escolares, prácticamente han desaparecido de nuestras escuelas. Entonces, es un total fracaso. Si examinamos la salud, bueno, yo creo que es notorio, es público lo que está ocurriendo. No solamente ya ahora en este momento a consecuencia de la situación que hay con los dólares, ya desde el primer año, porque fíjate qué ocurrió. Arias Cárdenas desmontó un plan o una manera que se venía ejerciendo la salud en nuestro estado y no se percató de sustituir lo que era ese modelo de gestión, que por cierto, ellos lo satanizan porque hablan de que era privado, pero generaba resultados. Los zulianos iban a las emergencias y tenían la atención que requerían. Existían los equipos, los medicamentos. Estaba privatizado, si se quiere, era la administración del servicio, los pero insumos, la relación con el usuario los insumos existían. Ahora, ellos sustituyeron eso por nada. Y digo por nada porque no tuvieron la previsión de que saliendo de ese modelo, ¿qué lo iba a sustituir? Y las consecuencias le hemos pagado los zulianos en general. Una salud en donde en las emergencias y en todos los hospitales centrales no existen los equipos necesarios para la atención de la salud, no existe el equipamiento. Ya esto, por supuesto, se ha venido agravando por la situación general económica del país. Exacto, y el descargo de área no se puede decir que eso es producto, porque la situación del país en realidad es muy mala y ha impactado sobre las No, por lo que te explicaba, desde el mismo momento de la llegada de Arias, desmontaron un modelo y no tuvieron la previsión de por qué iban a sustituir ese modelo. Ender, yo te diría que sí, pero a la vez te diría que no, porque el mismo Arias en su mensaje declara que él ha recibido e invertido 29 millardos y pico de bolívares. Solamente para el 2015. Eso fue la inversión en el 2015. Que a ti te asombró la cifra. Sí, no, claro. Una cifra eso nada más en el 2015. Porque lo otro, nosotros tenemos que reconocer que el gobierno nacional, con el Zulia... Ha sido mezquino. Sí, mezquino, pero sin embargo Arias ha sido mejor tratado que Manuel y que Pablo. Yo más bien comencé diciendo que no, más bien comencé diciendo el programa que no, que lo trataban igual que a Evelyn. No, nosotros le hemos aprobado todos los créditos adicionales que han llegado, sobre todo para el área de salud, una cantidad inmensa de dinero, pero no se genera resultados. Gerardo, fíjate, da la sensación de que Arias está prácticamente como actor político solo en la región, de que no hay... incluso la campaña para las elecciones son en diciembre, supuestamente, por ahora. Claro, por ahora. O por lo menos lo que está establecido en el y a pesar de que electoral. uno tiene la sensación, la percepción de que este gobierno ha estado por debajo de un umbral de óptimo. Es decir, tenemos la percepción de que el gobierno no ha cumplido con lo ofertado en el proceso electoral. Yo recuerdo que una de las ofertas más grandes que hizo Arias es reducir el problema de la inseguridad a niveles manejables. Resulta que no, esto explotó. No, y mucha gente le compró la idea porque, bueno, por su condición de militar, pensaron que iban a tener éxito. O que iban a reeditar la versión de Arias del primer gobierno. Ofertó una cantidad de cosas que no ha podido cumplirse. Es decir, el saldo deudor de Arias es muy grande. Es decir, está en rojo. No porque él sea del PSUV, sino en rojo porque no ha cumplido con lo que ofertó. Pero desde el punto de vista político-electoral, tú no ves en el horizonte una pieza, un liderazgo que le pueda hacer peso a Arias en las próximas elecciones. Y eso debe preocupar a mucha gente porque parece que estuviera corriendo solo. Mira, yo difiero totalmente. Mira, yo creo que más bien hay un exceso de candidatos, ¿no? Y yo creo que eso es muy positivo, que dentro de la oposición, dentro de la mesa de la unidad, existan varios liderazgos y que llegará el momento. Ahorita no es nuestra agenda es velar porque los problemas que están atravesando los zulianos, los venezolanos, puedan ser atendidos. Estamos dedicados única y exclusivamente a la agenda parlamentaria que se está desarrollando desde la nueva zona. Llegará el momento en que todos esos liderazgos, mírate, yo te puedo hablar de Juan Pablo Guanipa, es notorio público su aspiración. Eliseo Fermín, tenemos a la alcaldesa, por supuesto, Evelyn de Rosales, tenemos a Lester. Mervin Méndez. Sí, hay una serie de hombres y mujeres que todos yo creo que gozan de... Todavía mujeres no hay, no hemos visto. No, pero Evelyn. Perdón, claro. Que tienen la primera figura más visible en este momento de un nuevo tiempo. Lo cierto es que sí hay mucho liderazgo y llegará el momento donde la mesa le corresponderá dilucidar qué va a ocurrir y cuál será el mecanismo.
para la candidatura. No podemos olvidarnos también que hay un hombre que ha hecho un extraordinario sacrificio de venirse, presentarse a la justicia, un juicio que se montó hace muchos años y que vino a hacer su aporte y que en buena parte el resultado que se obtuvo en el Zulia se obedeció al retorno de Manuel Rosales. El retorno de Manuel tuvo muchas fichas, tuvo un y impacto. muchas fichas dentro de la estructura electoral. Entre lo que mencionamos, no podemos obviar a Manuel Rosales, porque Manuel Rosales es un liderazgo, sobre todo en el Zulia, que de mucho peso. ¿Que no está inhabilitado? Rosales sería un actor de primera línea en el proceso electoral. Nosotros esperamos, Pablo está inhabilitado y nosotros esperamos que con la ley de amnistía y pacificación del país se logre no solamente la libertad de Manuel, sino de Leopoldo, de Ledesma, a esos cientos de miles de venezolanos inhabilitados políticamente, pero inhabilitados de manera, con unas pinzas de liderazgo, puedan recobrar todos sus derechos políticos y puedan salir a la arena política. En lo personal yo creo que si Manuel Rosales, gracias al beneficio de la ley de amnistía, sale a la calle y regresa al Zulia, aquí no hay discusión. Se acaba el pan de piquito. Lo iba a decir, pero te lo dejé a ti. Y tiene la primera opción, porque no es solamente que salga, y que se le quiten todas las limitaciones que injustamente le han puesto a él y a otros tantos, sino que quiera también, ¿no? Claro, el Manuel Rosales. Claro, eso pasa por allí. El Manuel Rosales que está hoy en la cárcel, que regresó de Panamá, no es el Manuel Rosales de hace 10 años. Él tiene 7 años. 7 años fuera del país, no ha estado desconectado del país, pero son 7 años más. Pero Rosales es un hombre de poder, ¿me entiendes? Y le fascina. ¿De poder o del poder? Y le fascina el poder, le fascina la política. Dice que manda más que un dinamo todavía y claro. aún. Sí, claro que sí. Rosales es el gran elector en el Zulia. Sí, en el Zulia tiene un peso muy específico. A mí me dijeron, tiene un, ¿cómo que se llama el teléfono? Tiene un vergatario, porque fue lo que le dejaron meter en la cárcel, un vergatario. Con ese vergatario, Dios santo de mi vida, ¿cómo manda el hombre? Bueno, manda, y seguramente es el gran elector del Zulia. Yo creo que probablemente la decisión del futuro candidato la tenga Rosales en Ramo Verde. ¿En Ramo Verde que está Rosales? Sí. No, en el SEBIN, en el helicoide. No, porque acuérdate que es lo que está detenido para presentación para ser imputado. Ya. Claro. O sea, él no está bajo régimen de prisión ni de presidio. Y en 3 oportunidades ya... Ya lleva 3, ¿no? Sí, se le ha negado la posibilidad de que... Bueno, a Ledesma llevan 12, 15, sí, o sea un que... año prácticamente. O sea que ese es el método que ha conseguido... El modo operandi. Estamos pasados, ¿no? Que le está haciendo más señas que nosotros no le hemos parado. No es nada, yo tengo un mensaje aquí importante, pero bueno, vamos a identificar y cuando regresemos me dan la oportunidad de este mensaje importante. Dale, pues. Ahí escuchamos a Juan Gabriel y a Juanes cantándole a la madre, ¿eh? Es una canción dedicada a la mamá de Juan Gabriel. A la madre. Préstenle la atención, es el caso personal de Juan Gabriel. Aquí nos envían unos mensajes para Gerardo. Dice, señor Gerardo, el preescolar Gladys de Cardoso lo tumbaron. Los niños andan al garete y nadie dice nada. Me llamo Aslina Portillo. Eso fue una maldad que le hicieron a esos niños. Por supuesto, mira, situaciones de esas hay por todo el estado. Vamos a tomar el número y la llamaremos para conocer el detalle, para ver en qué municipio, si es en Maracaibo o en... Gladys Cardoso debe ser aquí en Maracaibo porque ese es el nombre de quien fuera esposa de un exgobernador del Zulia, de Hilario Cardoso. Sí. Debe ser aquí en Maracaibo en alguna parte. Yo les voy a decir una cosa, no me vayan a poner ningún barrio con el nombre mío, ¿no? Oye, pues aquí hay barrios Maizanta, barrios Inesita, hay uno Angélica, hasta uno Angélica de Lucinchi, muy maltratado, por Betulio González, Manuel Gualipamato, hay 1, 2 y 3. Nor Herrera. Nor Herrera también tiene un barrio. Nor Herrera. Bueno, aquí hay barrios para todos los gustos. Eso es como los padrinos, chicos. Le voy a poner de padrino a tal persona a ver si me atiende, me cuida bien y tal. Entonces le ponen el nombre al barrio. Lo que inicialmente es una calle llena de arena, con 5 casas de lata, y vamos a poner el nombre de el hermano de Gerardo Antunes. Para que le pongan el asfalto. Para que le pongan el asfalto y el gas y la luz. Y así pasamos. Bueno, la Manzana de Oro de pronto la bautizamos en un futuro gobierno
Manzana, Ender, No, Avena no, no, Vargas. ese barrio es muy gringo. Le podemos cambiar el nombre. Apple Gold. Apple O Gold Apple. O Gold Apple. Sería así, Gold Apple. Bueno, mira, buenos días, que Dios los bendiga. Soy madre soltera con 4 niños, no tengo empleo. ¿Será que ustedes me pueden ayudar con ropa y comida? Este es mi número. No lo hagan por mí, sino por mis niños. Una situación, mira, que se viene reiterando, la situación económica semella en el pueblo. Aquí te critican abiertamente porque ustedes no interpelaron objetivamente a Pablo Pérez. Mira, a Pablo le hicimos las observaciones en el momento sobre su gestión. Ahora, Pablo, comparado con lo que estamos observando en las distintas áreas, podríamos hacer un debate sobre ese tema, ¿no? Pero lo cierto es que en cualquier área, educación, salud, vialidad, en todas las áreas, el gobierno de Pablo Pérez fue mucho más exitoso que el de Arias Cárdenas, a pesar de contar con mucho menos recursos de lo que ha contado Arias Cárdenas. El gobierno de Pablo Pérez no se percibía como se percibe el de Francisco Arias Cárdenas. El gobierno de Pablo Pérez tú lo podías tocar y sentir con sus fallas y sus aciertos, pero tú lo podías tocar y sentir. Cuando mi Arias Cárdenas me dice 29 millardos de bolívares en el año 2015 invertidos en el Estados Unidos, yo pregunto, ¿en qué? ¿En qué? ¿Dónde está? Claro. Cierto, porque ¿Dónde está? Uno ve obras, uno ve promesas falladas. Y esa es la respuesta que yo le voy a pedir al Consejo Legislativo. En Maracaibo existía un guantún, gobernación, alcaldía, en vialidad enorme y se notó. Hoy por hoy la gobernación tiene ya 3 años que no invierte un bolívar en la vialidad en Maracaibo prácticamente, y solamente le ha correspondido a una alcaldía atender esta situación, el tema de la vialidad de toda la ciudad de Maracaibo, con un presupuesto menguado. Oye, por cierto, la parte norte de la ciudad no tiene gas. Parece ser que alguien cometió un error en el asunto y le inyectó agua a las tuberías de gas. El SAGAS tiene días trabajando allí, parece que no ha resuelto el problema. Esa gente tiene más de una semana sin Pero gas. te voy a dar una noticia. Cuando resuelvan el problema, que la alcaldía ayer en Twitter estaba anunciando que estaban trabajando aceleradamente, la concejala Darrafali también dijo que estaba próxima a terminar, a concluir las obras, pero cuando terminen esas obras de recuperación, no hay gas en Maracaibo. PDVSA no entrega gas a Maracaibo. Sí, la presión del gas ha bajado sustancialmente y por eso Este mensaje es para una denuncia. Este señor dice que en La Guajira la gente está muy mal, está muriendo de hambre. Dice que inclusive algunas familias se comen los perros y los gatos, dice esta persona, y le pide a Eliseo Fermín que averigüe, que investigue eso y confirmen para que denuncien esta aberración, y nosotros también vamos a llegar a eso. Sí, vamos a hacérselo llegar. Y fíjate que la Asamblea Nacional ya no avaló la extensión de lo que es el estado de excepción en esa importante zona de La Guajira venezolana. Sin embargo, el gobierno nacional mantiene el control. Corrieron la frontera de La Raya al puente de Río Limón. ¿Y qué ocurre? Quienes habitan en el municipio de Maro, ya están en 2 oportunidades en el municipio Páez, ahora Guajira, y es cierto, mira, un paquete de harina en La Guajira venezolana vale 1.000 bolívares, un paquete de harina, 1.000 bolívares. A una persona le permiten solamente por día pasarle un paquete de harina. O sea, en el puente del Río Limón. ¿Qué pasó con aquellos cupos que estaban otorgados, que administraba el propio gobierno regional? Bueno, fíjate, entre ellos se pagan y se dan el vuelto, porque eso supuestamente son unas cooperativas que existen en la Guajira, pero lo cierto es que, otro crimen, inmediatamente después de las elecciones del 6 de diciembre, tanto en La Guajira como en Páez, como en Mara, se acabó todo lo que se los daba. alcaldes también han hecho como retaliación por el resultado que obtuvieron, ¿verdad? Negarle el agua a la gente. En los mercados que hacen a cielo abierto, cuando llegan algunos productos, excluyen a la gente, como ellos mismos los denominan, escuálidos, y no les venden pues alimentación como si no fueran venezolanos. Esto se está viviendo en La Guajira venezolana. Ahora, nosotros le hacemos el llamado al gobierno nacional. Ese estado de excepción no ha generado el resultado que ellos esperaban. Entonces, por amor a Dios, no sigan con esta situación, asuman un control férreo en la frontera, pero no le permitan a una población
tan inmensa como es la de la nuestra Guajira, prohibirle el acceso pues y el libre tránsito en una zona tan importante. Ahora, Gerardo, esos estados de excepción no se habían vencido ya. Están vencidos y no fueron avalados por, lo dije al principio, perdón. no fueron avalados por la nueva Asamblea Nacional, pero el gobierno persiste y sigue con esta situación. Mire, y lo curioso es que en estos días salió a la prensa una foto enorme de La Guajira. Su población dice ser chavista, a pesar de las condiciones terribles por las que pasan. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo Mira, ahí pasan como los estados, el estado Bolívar, como el estado Vargas, que mientras más los castigan, pareciera que se multiplicaran como la verdolaga los votos. Mira, yo hago un análisis de allí electoral brevemente. Nosotros perdíamos allí por más de 50.000 votos, ahora perdimos apenas por 12.000 votos. O sea que hubo una diferencia, un avance pues importante. Nosotros ganamos todos los centros de votación grandes que están en los cascos de tanto de Mara como de PAE. Se ganaron, y bien ganados, 700 hasta 800 votos de diferencia. Pero cuando nos vamos a la periferia de esos municipios, en donde no fue posible tener control sobre el tema del voto asistido, ahí lograron ellos ganar. Entonces, fíjate que el día 6 de diciembre, a medianoche, la información que yo tenía era que habíamos ganado la circunscripción esa también, para el Capote. Pero al día siguiente, cuando se totalizó todos esos centros pequeños en la periferia, en donde no fue posible asumir un control férreo sobre el tema del voto asistido, ellos logran Digamos ganar. la verdad también, donde la mesa de la unidad no logró llegar a tener representación. Lo reconocemos. La representación, lo reconocemos. Fue una campaña dura, mira, y hay que hacer un reconocimiento a Yameli Herrera, que hizo un extraordinario trabajo, pero sin embargo el tiempo no fue suficiente pero para lograr lo que tú dices, recurrir. Yo también me acosté a dormir creyendo que se había ganado ese circuito y cuando me levanté el resultado no era con el que yo me había ido a dormir. El señor Benjamín Torcato dice que esa obra inconclusa es una muestra más de que hay muchas mentiras en el gobierno. Dice, desde hace tiempo solo oigo sobre robos, engaños, corrupción, drogas, escasez, pero yo sé que los que destruyeron este país arderán en el infierno. Dice Luis. Mira, Arias Cárdenas se le van a ir los cuatro años haciendo el Paseo Ciencia. Ahora, no es solamente haciendo el Paseo Ciencia, sino la cantidad de recursos que se ha invertido y no se genera ningún resultado. El problema del Paseo Ciencia, más allá de todo lo que tú has denunciado, es que tiene encima el karma de la promesa de Arias. Mira, cada vez que Arias promete algo para la Feria de la Chinita, se señala inequívoca de que para la Feria de la Chinita no está. Y para días después, tampoco. Ni para la otra feria tampoco. Y ni para la otra feria tampoco. Si tú ves los dos tramos de la vereda del lago, que ha sido su promesa reiterada de los 2 últimos años para la Feria de la Chinita, está uno va a visitar eso, pero eso no está inaugurado, eso no está completo. Mira, creo que van a terminar primero la 3 antes que la 2, que todavía no han terminado de resolver el tema del estacionamiento, de la caminería, de las aguas. O sea, lo peor que puede hacer es que Arias prometa algo para la Feria de la Chinita. Yo por eso que en base a todos estos elementos, yo con el respeto hacia el gobernador, tengo que decir que él está desconectado de la realidad. Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es totalmente distinta a la que se está desarrollando en la ciudad. Por ejemplo, ahora dice que no está trabajando para la reelección y todo su discurso es el electoralista. Por cierto, me contaron algo, yo lo cuento hoy en mi columna, pero a ver si tú lo suscribes, ¿no? Es verdad que cuando Arias estaba rindiendo cuentas hace 2 días en el Centro de Arte de Maracaibo, Elvia Bermúdez, cuando arrancó con su promesa base para este nuevo año, que es los centros penales 1 y 2, y que no aguantaron la risa, estaba todo el mundo viendo a ver cómo no estallaban de la risa. Sí, por supuesto. Mira, fíjate que... Volvió chico con lo de los penales, que ahora volvió a hablar con Iris Varela, y eso es lo mismo que dijo hace 3 años en la campaña electoral. Mira, ahí hay mucha tela donde cortar. Lo que se está construyendo, lo que se inició en San Francisco, que hablaron primero de una cárcel que iba a sustituir a Sabaneta cuando la cerraron. Después hablaron de que ante la protesta de los habitantes en los alrededores donde se está haciendo esa construcción, después hablaron que iba a ser un centro de retención como el Marite. Lo cierto es que lo que lograron hacer y el material que tenían allí, eso está totalmente saqueado. Yo estuve que estuve en la Cañada de Urdaneta, pasé por allí, las cabillas, todo el material, lo poco que lograron avanzar lo están desmontando. O sea,
nuevamente va a incumplir en su promesa, porque sobre eso, si hablamos sobre la promesa en isla de aquí en Zapara, no, en Isla de Providencia, okay, que hablaron también de hacer un centro penitenciario allí, mira, allí eso se quedó allí, no hay ni siquiera un estudio de impacto ambiental, no existe, no hay adelantado nada al respecto. O sea, yo el Marite, él entregó prácticamente el Marite, se lo entregó al gobierno nacional, y hoy el Marite está convertido, perdón, en algo peor en lo que llegó a ser Sabaneta. Entonces, el Zulia no tiene un centro de retención preventivo para los detenidos. Habilitan cualquier espacio que no están ni siquiera que cumplen con las normas mínimas que deben de tener estos centros penitenciarios. Yo creo que eso es otro fracaso más de Arias Cárdenas. La señora Teresa Pirela, dice que la culpa del Paseo Ciencia y de todo eso es de Manuel y de Pablo. Dice. Yo creo que iban a decir que de Rafael Caldera porque demolió el Saladillo y qué tal. Entonces, aquí escribe un buhonero, dice que es verdad, es una ranchería, pero desde hace 17 años ellos están esperando porque le construyan un mercado que se lo prometieron y que no lo han podido resolver. Esto lo dice Jorge Soto. Aquí el caso de la economía informal, que es un área que ha venido en los últimos años creciendo, porque en los últimos 17 años la opción que le queda a muchos venezolanos es incorporarse a ese renglón. Yo creo que hay una deuda, indudablemente. Ahora, más que eso, yo creo que en el caso del gobierno nacional tiene que darle un golpe al timón en el tema económico. No lo hemos abordado, pero yo creo que es bien necesario que el gobierno entienda que el mensaje del 6 de diciembre fue claro. No era un cambio de ministros, ni siquiera un decreto de emergencia financiera, que por cierto en su contenido no hay nada que indique que pueda solucionarse la grave crisis que estamos atravesando. Es un cambio de modelo. La gente quiere un cambio de modelo, y ese cambio de modelo pasa por generar oportunidades para que esos cientos de miles, ya millones de venezolanos que no han tenido opción sino recurrir a la economía informal puedan ser absorbidos por el campo laboral formal, y de esta manera pues se generen esas posibilidades de puestos de empleo bien remunerados para ellos. Bueno, hay una cantidad de mensajes. Da mucho chancecito entre tus mensajes. Mira, esto es un caso muy sentido y muy cercano que quisiera pedir y apelar a la solidaridad de quien pueda tener este medicamento, quien nos pueda decir dónde ubicarlo. Les voy a dar primero mi dirección Twitter, @ellibrero, o a través de la mensajería de texto del programa. Se trata de una honorable matrona zuliana, la mamá del padre Ovidio Duarte, párroco de la iglesia El Claret, nuestro vecino acá en Global Televisión, quien disponga del medicamento haloperidol, un neuroléptico en gotas. Repito, haloperidol, neuroléptico en gota. Les sabríamos mucho agradecer, pues lo estamos necesitando con urgencia. A mi cuenta Twitter, a la mensajería del programa, quien lo tenga y lo pueda proveer, o quien sepa dónde poderlo ubicar, le agradecemos mucho la información. Bueno, hemos llegado al final del programa. Ya Mario nos está haciendo señas de que hemos terminado. Pero seguramente mañana vamos a estar con ustedes. Pueden sintonizarnos por globaltv65.com, también nos pueden sintonizar un poquito más tarde por Aycaracha y tubarabo.com, y por supuesto por nuestro canal en YouTube. Y al legislador Gerardo Antúnez, gracias por haber estado con nosotros y por compartir toda esta información. ¿Para cuándo pudiéramos tener un informe, al menos preliminar, de ese estudio de la memoria y cuenta del gobernador Arias? Porque no basta con que él hable, entregue un libro y ya se cumplió con el trámite. Hay que revisar, hay que indagar, hay que investigar. Por supuesto, estamos a la espera que se nos haga llegar en físico ese eso, informe para someterlo a una revisión. Siempre he tenido dudas, ¿no? Porque la gente va con los mamotretos, ¿verdad? Sí. Grandísimos, tomos así enormes. ¿Eso está escrito? No, ahora no, ahora son libros en blanco y se anexan un disquete. Yo no los observé, por lo menos los de este año, en otros anteriores sí tienen contenido, pues. Sí, pero, ahora sí, pero en este año sí vamos a tomarle la palabra al gobernador y vamos a revisar caso por caso. En 3 meses te vuelvo a llamar. Por supuesto, mira, porque no hay para cerrar, no hay instancia a donde fuimos a la Contraloría General del Estado, no hay respuesta.
El mismo Consejo Legislativo, esa mayoría de área no permite ni una. Ahora, hay otras instancias en donde acudiremos, como es la Asamblea Nacional, la Comisión de Contraloría, para que revise lo que son los números de Arias Cárdenas. Perdimos en la Serie del Caribe, pero estamos vivos. Y el Barcelona en semifinales de la Copa del Rey. Mira, ¿sabes por qué yo le pregunto eso a Gerardo? Porque yo tuve un alumno que me llenaba 6 hojas y ponía Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Las 6 páginas. Por lo menos estén escritos, hay que ver el detalle, el contenido. Chao, nos vemos mañana. Hasta luego, gracias.